Hola, hola, muy buenas noches a todos. Ya por aquí estamos. Estaban bien interesados los chicos y preocupados como que por si habíamos iniciado y no lo estaban viendo. ¿Me escuchan? Pueden decir en el chat que sí, que me escuchan y pues con eso bastaría. ¿Me escuchan? Usted sí me escucha, profe, ¿verdad? Ok, perfecto. Los demás también escuchan. Genial. Bueno, chicos, muy buenas noches. Antes que nada, la verdad que agradecer a todos ustedes por su sintonía y más que la sintonía el día de hoy, agradecer su apoyo durante los últimos 3 webinars que hemos tenido. La verdad que ha sido bastante acogida esta serie de webinars, Transformación de la Administración Pública. Y antes de iniciar con el webinar de la noche de hoy, pues lo primero que queremos compartir con usted, con cada uno de ustedes, es un breve recuento de lo que es la firma organizadora, Lexi Public Law Attorneys, ya que a los que no nos han seguido del principio, para que sepan, esta serie de webinars, de 3 webinars que terminan hoy, pues se realiza en el marco del lanzamiento de esta nueva firma y queremos compartir con ustedes un poquito de qué será de esto. Bueno, brevemente, como les dije, lo vamos a estar haciendo. Conoce a Lexi Public Law Attorneys. ¿Qué es Lexi? Lexi es una firma especializada en derecho y asuntos públicos comprometidos a promover la transformación en la gestión pública. Y para ello ofrecemos soluciones innovadoras empleando la implementación de mejores prácticas nacionales e internacionales, no solo para el sector público, sino también para el sector privado. Y por eso ustedes han estado participando de ambos sectores. En esta firma, pues, como socio fundador, me van a encontrar a mí, Baballe Cruz Peñaló, junto a Tania de León, que es una aliada estratégica especialista en Public Compliance. Hoy día, no sé si ustedes habrán escuchado que lo que se está proponiendo es que las organizaciones pasen de ser meramente mercantilistas a perseguir un propósito. Y de eso se trata este proyecto. Nosotros queremos aportar esa experiencia que hemos obtenido a través de los años para ponerla a disposición de la sociedad dominicana. Nuestro propósito, por tanto, es promover un nuevo modelo de gestión pública que eleve los índices de integridad, transparencia y cumplimiento de las instituciones, pero también de proveedores, de servidores públicos y de la ciudadanía en general, respondiendo precisamente a la necesidad de la sociedad actual y la necesaria transformación de la administración pública. Nuestra experiencia en la administración pública por más de 10 años nos ha permitido conocer de primera mano cuáles son esos problemas y cuáles son esos necesarios procesos de transformación en beneficio de las instituciones, que al final se traduce en beneficio de la sociedad dominicana. Es por esto que nosotros creemos en una gestión pública transparente que rinda cuentas con servidores públicos capacitados y una población empoderada, con proveedores socialmente responsables e instituciones accesibles, comprometidas con el cumplimiento legal y con un modelo de gobernanza participativo, y estamos aquí pues para acompañarles en ese proceso. ¿Cuáles son las soluciones que viene a ofrecer Lexi? Pues veamos. Tenemos nuestras soluciones que se engloban en 4 componentes principales. El primero es la consultoría. En materia de consultoría, pues ofrecemos la implementación de sistemas y programas focalizados de gestión institucional dirigidos tanto para entes y órganos en todos los niveles, dígase gobierno central, gobiernos locales, los ayuntamientos y demás, y también diferentes sectores de la rama privada, específicamente bancos y otros entes similares. En cuanto a la implementación que vamos a estar promoviendo, pues tenemos las diferentes ISO que ahí mostramos en pantalla,
37.301, 37.022, 37.001, pero también programas de gestión de riesgos, que es el tema que vamos a estar viendo hoy, en materia de contratación pública. Además de programas de buena gobernanza en la gestión y también de planeamiento estratégico. Incluimos también consultoría especializada en comunicación pública estratégica y comunicación política. En temas de auditoría, pues, que es el segundo componente, responden a los intereses de nuestros clientes, pudiendo ser de diferentes tipos: las auditorías diagnósticas, de medición de cumplimiento con estándares legales, nacionales e internacionales. 2, con auditorías internas de cumplimiento normativo. La tercera, auditorías de riesgos de corrupción y auditorías externas, todo respondiendo a lo que hemos venido compartiéndoles aquí brevemente. El tercer componente es la asesoría legal estratégica. Y esta asesoría legal estratégica se concentra en las disciplinas de contratación pública y de cumplimiento regulatorio para el sector público, mejor conocido como el Public Compliance. Estos son las ramas distintivas de la firma de manera especializada, pero claro está, también ofreceríamos otro tipo de soluciones en ramas del derecho público y privado como las que mencionamos allí. Y finalmente, el cuarto y último componente es la formación y capacitación, brindando soluciones especializadas de diseño e implementación de acciones formativas en diferentes modalidades: talleres, diplomados, seminarios, charlas, cursos, así como también ofrecer acompañamiento en el diseño de esos programas para las organizaciones. Podemos diseñar programas a tu medida, pero también tenemos un ciclo permanente de programas que se llevan a cabo precisamente a través del componente de educación continuada y especialización de la firma, que es el Instituto de Formación LETSI. Este instituto de formación, que es precisamente a través del cual estamos realizando esta serie de webinars, pues procura a través de nuestra academia la profesionalización y la investigación en las ramas de derecho público que trabajamos. Es el componente responsable de los programas permanentes y la realización de webinars de alto interés en distintas áreas vinculadas con la gestión pública. ¿Cómo son estos que hemos traído para ustedes? Y quiero dejarles saber que esto no acaba aquí. Estos 3 webinars que hemos venido dando, pues, son la puntita del iceberg de lo que nosotros queremos brindarle. Y de manera constante vamos a estar anunciando más programas de acceso gratuito para que todos ustedes puedan seguir participando. Pero también queremos presentarles ahora mismo los 2 programas que tenemos abiertos. El primero es un programa internacional especializado en contratación pública, que ya lo habrán podido ver en las redes. Tiene ya unos días publicándose y circulando. Es el primer y único programa experto en la República Dominicana en materia de contratación pública. Consta de un programa de 100 horas lectivas. Está avalado por la World Compliance Association, el órgano rector en materia de compliance a nivel internacional, y también con un aval universitario nacional, que es a través de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Adicionalmente, en este programa también contamos con aliados estratégicos que participan del mismo, como son el Observatorio de la Contratación Pública de Argentina, que lo lleva la Universidad Austral, que de ahí viene nuestra invitada del día de hoy, y también la Red Iberoamericana de Contratación Pública, la Asociación Dominicana de Derecho Administrativo. En adición a ese, pues, otro programa que también tenemos actualmente abiertas las inscripciones es el Diplomado en Compliance para el sector público. Está organizado por el instituto y cuenta con aval también de la World Compliance Association y de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Como podrán ver, realmente se trata de 2 programas altamente especializados, altamente técnicos, y que los que nos han seguido en esta serie de webinars habrán podido entender la relevancia que tienen estos temas. Además, y para los que ya están conectados en el día de hoy, que en las redes se estuvo circulando,
que había una sorpresita también para los que participaban, y es que a las personas que se inscriban en cualquiera de los dos programas, van a poder acceder, a los que se inscriban de forma individual, pues accederán a una exoneración de la inscripción en los mismos, por lo que yo les invito a que los aprovechen. ¿Cómo pueden ingresar? Además de en las redes de la firma, pues aquí mismo en la parte derecha de la pantalla hay un apartado que dice ofertas o offers en inglés, y ahí les estará saliendo una promoción del programa y un link de acceso que los llevará directamente a la inscripción. En esta inscripción bastará con que ustedes pongan el cupón de descuento Letzi Transforma, y sabemos ya que ustedes nos están hablando de esto que están escuchando, que es la exoneración de la inscripción en cualquiera de los dos programas, que estarán empezando próximamente. El programa internacional especializado en contratación pública está pautado para iniciar a partir del 1 de octubre, y el de compliance para el sector público está pautado para iniciar a partir del 15 de octubre. Ambos se impartirán en modalidad totalmente online. Ya terminando con esta primera parte de la presentación, que no queríamos dejar de hacer para que nos conozcamos un poquito más, queremos mostrarles nuestras imágenes, nuestros logos, para que donde nos vean, nos den like, nos sigan, y así pues se enteran de todo lo que vamos a traer para ustedes. Finalmente, les dejo aquí para que sepan que tenemos presencia en estas redes, en Instagram como Letzi Legal RD. Ya muchos de ustedes nos siguen porque por esas redes se han ido enterando, pero si no nos siguen en otra de las redes, les agradeceremos que lo hagan, porque así se mantienen enterados de cualquier forma. No me voy a perder lo que Letzi me traiga. Entonces, si nos siguen, eso va a estar garantizado. Estamos en Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube, y también en la web con www.letzi.com.do. Terminada este preámbulo, y agradeciéndole a ustedes nuevamente por la sintonía, más a los que se están uniendo ahora, vamos de inmediato a empezar con el webinar que tenemos para el día de hoy. Y el webinar que tenemos para el día de hoy es uno que pienso, más allá de todo el interés demostrado durante las últimas semanas para participar en el mismo, creo que es de bastante interés constante de la sociedad dominicana y de la sociedad internacional, porque como ustedes entenderán, eso es algo que nosotros tratamos de llevar en el discurso. Los problemas que nosotros tenemos locales en el país en materia de contratación pública no son nuevos, son problemas y son situaciones que ya tienen también otros países. Y en el día de hoy, el tercer y último webinar de esta serie se titula Gestión de riesgos en la contratación pública, para lo cual me acompaña una estimada e ilustre profesora que de verdad que agradezco desde ya su disposición por acompañarnos en la tarde de hoy, sabiendo que viene de otras videoconferencias y demás, o sea que ha tenido un día bastante intenso, que es la profesora Miriam Ibanega, que es una doctora que trabaja y pues es docente en la Universidad Austral de Argentina. Entonces, antes de pasarle la palabra a la doctora, pues creemos necesario contextualizar un poco de qué estamos hablando aquí. Y para empezar a hablar de la gestión de riesgos en la contratación pública, lo primero que tenemos que entender es qué es eso de la contratación pública. Y vamos a tratar brevemente de hacer una contextualización. Esto de la contratación pública, pues se refiere a la adquisición de bienes, servicios y obras que hacen las instituciones públicas. ¿Con qué finalidad? Bueno, para satisfacer el interés general. Y ustedes podrán decir, ¿y a qué nos referimos por interés general? ¿Qué persigue eso? Todas las necesidades que tiene la sociedad, que le exige a la administración, al gobierno.
los servicios públicos y demás, todo eso se brinda a través o se logra a través de esa adquisición de bienes, servicios y obras que hacen las instituciones públicas. Entonces, ¿eso es importante? ¿No es importante? Bueno, ya ustedes me dirán, pero realmente es un tema altamente controvertido en todo el mundo. Y es porque trata de algo que a todos nos duele y nos pica cuando nos tocan cerca de ahí. Y es el dinero. Son de los fondos. Y en este caso, mucho más aún porque hablamos de fondos públicos. Según la Organización Mundial del Comercio, las economías destinan desde un 10 a un 15% de su Producto Interno Bruto para las compras públicas. Ustedes dirán, ¿eso es mucho, eso es poco? Bueno, vamos a ver ahora. Entre un 28 y un 31% de los presupuestos nacionales se destinan a las compras públicas. ¿Y eso cómo lo traducimos? Por lo menos aquí en el presupuesto de la República Dominicana. Para el año 2020, o sea, este año, se estima que se gastará un estimado de 279.193.368.424 pesos dominicanos en compras públicas. Y de eso, ese valor que ustedes están escuchando ahí, señores, es o fue sin el COVID. El COVID-19 vino a impactar todas las economías. Y vuelvo y les reitero lo que antes les decía. No es solamente la República Dominicana, es todo el mundo que está bajo esa presión y no ha sido la excepción para los países de la región iberoamericana. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Estamos hablando de mucho dinero y esa cifra que les di antes se incrementa exponencialmente con el tema del COVID, porque los países se han visto en la necesidad, como ustedes sabrán, de buscar los fondos para, estén o no estén en el presupuesto, para poder seguir dando abasto y poder seguir dando respuesta a la demanda de ¿qué? De ese interés general que somos todos nosotros. Entonces, un mal manejo de compras públicas pues genera la desconfianza de la población y precisamente por esto es que se genera un espacio para actos de corrupción. A mí me da a entender que sí, que efectivamente pues tiene una relevancia e importancia importante. Y además de eso, ¿quién de nosotros, de los que está aquí, no ha escuchado al menos una vez en su vida algún escándalo de corrupción y que detrás está una falla en la ejecución de un procedimiento de contratación o de compra pública? Entonces, es altamente sensible, altamente controvertido y eso lo hace altamente necesario que lo trabajemos. No solamente las instituciones, sino también desde el punto de vista de los proveedores de la ciudadanía. Cada uno tiene un rol que jugar en esta ecuación. Y precisamente es bueno siempre resaltar que muchas veces queremos echarle tierra. Bueno, las instituciones públicas que se manejan mal, pero recordemos una máxima de que no hay corrupto sin un corruptor. Entonces, para que se dé el acto de corrupción, debe haber una persona dispuesta a promoverlo. Y ahí en esa interacción pues entran proveedores, entra la misma ciudadanía que tiene que jugar un rol igual o superior de impecable en su actuación respecto de la administración pública. Entonces, habiendo contextualizado esto un poquito de la contratación pública, yo quisiera también que contextualicemos un poquito de qué es eso de un riesgo. Y bueno, un riesgo es toda probabilidad de que un acontecimiento suceda y traiga consigo una consecuencia negativa. Los riesgos pues, atienden a una naturaleza y según esta pueden ser operacionales, estratégicos, financieros, de cumplimiento y reputacionales. Y para ponerle un ejemplo rápidamente, pues utilizo el último que mencioné, que es el reputacional. Imagínense ustedes un caso de corrupción, como hemos visto en todos los países de la región. Yo creo que en todos los países que hoy nos están sintonizando,
algún caso de corrupción habrán tenido. Creo que no tenemos ningún participante de los países nórdicos que se caracterizan por sus bajos niveles de corrupción. Estamos hablando de Latinoamérica y ha sido un foco de corrupción administrativa por muchos años. Entonces, a nivel reputacional, eso afecta bastante. Es un riesgo reputacional que se corre en la contratación pública cuando no hay un buen manejo, porque afecta la imagen no solamente de la institución como tal, o mejor dicho, no solamente de la máxima autoridad, porque nosotros los países latinoamericanos tendemos a personificar a las instituciones, no solamente de la máxima autoridad, sino que también afecta la misma imagen de nuestra institucionalidad como Estado, como administración pública, y eso es algo que debemos de cuidar. Entonces, dentro de la gestión de riesgo hay varios pasos y vamos a mencionarlos para que nos terminemos de contextualizar. Lo primero es la identificación. Nosotros no podemos mitigar un riesgo que no sabemos que existe. Y para eso nosotros, por ejemplo, en la Administración Pública Dominicana podemos utilizar como insumo las auditorías externas que se llevan a cabo, pero también la misma auditoría que realiza la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas audita todas las instituciones de manera anual y esa auditoría arroja unos hallazgos que nos pueden servir como un punto de partida para identificar esos riesgos. Pero también otras etapas son la evaluación para saber cuál es el nivel de impacto que puede tener ese riesgo. La valoración es la tercera etapa, que ahí ya determinamos cuál es la probabilidad alta, poca, de que pase, y pues la mitigación, que ya es donde nosotros definimos los mecanismos que nos pueden permitir a evitar su materialización. Muy a grosso modo, pues todo esto de los riesgos es un mundo, pero como ustedes entenderán, en otra edición, pues sí le podemos traer algo mucho más focalizado. Ahora tenemos que continuar para que podamos ver cómo se vincula esto de la gestión de riesgo con la contratación pública. Y aquí, pues, le voy a estar pasando a la profesora Ibanega la palabra y aprovecho y le pregunto, profesora, ¿qué usted cree? Primero, díganos si esto acaso es relevante, si es importante gestionar los riesgos en la contratación pública. Y habiendo respondido eso, si nos puede mencionar cuáles son esos riesgos de la contratación pública. Muchas gracias Babaji por la invitación en este encuentro. A ver, voy a comenzar por considerar que el análisis del riesgo es importante en la contratación pública porque es importante la contratación pública. De por sí, un análisis de riesgo, una gestión de riesgo es importante en toda organización, pero en la contratación pública tiene un significado muy particular. Más allá de la provisión de bienes o la prestación de un servicio que se busca o la construcción de una obra pública o las concesiones, cualquiera sea el tipo de contratación al que nos estemos refiriendo, detrás de cada contratación hay un ciudadano, hay una sociedad que satisface sus derechos a través de muchas de estas contrataciones. Son contrataciones que tienen como objetivo tanto la satisfacción de intereses de la propia organización como la satisfacción directa de los derechos del ciudadano. Entonces, me parece que es importante hablar de gestión de riesgo. Cuando yo estoy hablando de riesgo, estoy hablando de una amenaza y estoy hablando de un grado de vulnerabilidad, que es realmente el dato que el riesgo me va a tener además importancia. Cuando me refiero a su vez a gestión de riesgo, estoy aludiendo a alguna conducta, algún tipo de comportamiento que es el comportamiento de prevención. ¿Por qué gestiono el riesgo? Porque quiero prevenir. Y quiero prevenir el riesgo y quiero, además, si lo he estimado que el riesgo va a suceder, que sus efectos sean los menos negativos o que tengan menos efectos de los que debería tener de cumplirse ese riesgo.
Hay una norma ISO muy interesante que es la ISO 31000 que nos marca, justamente es una ISO de gestión de riesgo para hacer efectiva justamente un proceso, porque esta gestión es denominada como proceso, establece que hay que cumplir con determinados principios. Estos principios los tengo acá, no voy a mencionar todos, pero me parece interesante, para traerlos, por supuesto, a la contratación, aunque todos podrían ser aplicables, que lo que se trata es de proteger a la organización frente al riesgo. Protegerlo, considerar que se trata de un proceso de toma de decisiones. Temo que abordar la incertidumbre de forma tal que se haga explícita esa incertidumbre, debo considerar los factores humanos y culturales que van a poder determinarme también cómo se va a configurar ese riesgo. Tengo que tener un proceso transparente e inclusivo en la gestión de riesgo y evidentemente tengo que permitir a través de ello una mejora continua. Esto yo lo puedo llevar a la contratación. Yo marcaba que la gestión de riesgos es un proceso en el cual involucra a todos los sujetos de una organización, desde la mínima categoría hasta la máxima. En una organización privada será desde la alta dirección hasta el empleado raso que nosotros podemos considerar. ¿Por qué es importante en la contratación, además? Por los riesgos propios de la contratación. La contratación pública, podríamos decir que tiene unos riesgos que son hasta inherentes a ella misma. Y en esto la legislación, muchas legislaciones han tratado a través de distintas figuras de contemplar estos riesgos y cómo solucionarlos. Pero a veces, la legislación no alcanza. Y yo me voy a basar, hay un trabajo muy interesante del profesor Rafael Dickinson sobre el análisis económico, inclusive de la gestión de riesgo en materia de contratación administrativa, y una tesis doctoral que él justamente presentó y defendió sobre estos temas. Yo voy a tomar dos estabilidades o dos inestabilidades que son aquellas que nos ponen sobre la mesa el riesgo de la contratación, sin perjuicio de que tomo, por supuesto, en cuenta la clasificación que hiciste de los riesgos. Y hay dos inestabilidades que son las que me preocupan generalmente, quizás sea porque en mi país están presentes, soy de la República Argentina, que es la inestabilidad económica y la inestabilidad jurídica. Ambas incluso las puedo traer a un concepto más general que es el de la inestabilidad política o de la, digamos, del riesgo político. Ahí voy a hablar del riesgo político. ¿Por qué? Porque en realidad las inestabilidades económicas o jurídicas, la mayoría, o sea, son por decisiones políticas. Por eso hablo del riesgo político. Riesgo político que no está dado solamente por el cambio de gobierno, ¿eh? Riesgo político que se tiene inclusive dentro de un propio gobierno cuando cambia las reglas de juego. Esto es el término simple. Entonces, puedo tener un cambio de regla de juego y un cambio normativo, o puedo tener un cambio en la propia contratación originado por una política económica que me va a afectar a la contratación. Estos me parece que son los riesgos que yo diría son más comunes en una contratación. Y acá estoy hablando del riesgo que asume el empresario. Por eso voy a ir por etapas. ¿De qué riesgo yo me estoy refiriendo? Al riesgo del empresario. El empresario, el contratista. Cambió el nombre. El que es oferente o proveedor o proponente, el que es adjudicatario y el que es contratista. Asume determinados riesgos por el hecho de ser un contratista del Estado, de ser un contratista de la administración. Esto es lo que se suele hablar de a riesgo y ventura del contratista. Asume el riesgo de contratar con el Estado.
Y esto es muy interesante, cierta jurisprudencia en la Corte Argentina que ha marcado, por ejemplo, que el contratista del Estado debe cumplir con un principio de diligencia superior a la de cualquier ciudadano. El contratista del Estado no puede ignorar la norma jurídica, no puede decir que desconocía el régimen de contratos, no puede defenderse estableciendo que pudo no conocer cómo era el mecanismo de contratación, o incluso un oferente que termina siendo un adjudicatario no puede argumentar posteriormente que no puede entregar la cantidad de bienes que tiene que entregar o prestar el servicio porque no pudo suponer de que él iba a ganar esa licitación pública o que iba a hacer su propuesta la mejor. Porque, ¿qué le ha dicho la Corte? Usted tiene que tener determinada diligencia, usted es un contratista del Estado. Entonces, yo no estoy hablando de cualquier tipo de sujeto, estoy hablando de un contratista, de alguien que debe saber la norma, alguien que debe saber sus deberes, sus obligaciones, alguien que sabe un procedimiento, no puede ignorar el procedimiento. Por eso es tan importante que cuando la administración no sigue el procedimiento, no puede el contratista decir, esto es responsabilidad solamente de la administración. Bien marcaste vos que en materia de corrupción siempre necesito dos. Pero sin llegar a los términos de corrupción, aún en el manejo de la tramitación de un procedimiento de contratación, el contratista, vuelvo a repetir, el oferente, el proponente, el contratista, no puede aludir ignorancia o falta de dirigencia. Por lo cuanto, acá yo pediría un límite al riesgo, como diciendo, mire, usted se arriesgó a ser contratista del Estado. Usted debió haber previsto que podía ser un contratista del Estado. Usted es un proveedor anotado en un registro, porque la mayoría de los países tienen registros en este sentido. Por lo tanto, usted debe acomodarse, esta es una palabra vulgar, pero así es, en definitiva, en el cumplimiento de toda la normativa. Ahora, fijémonos que en esta situación yo puedo decir que hay riesgos previsibles y riesgos imprevisibles. Un riesgo es, soy un proponente y corro el riesgo de ser un adjudicatario, ¿no? Entonces me van a pedir los bienes o los servicios que yo oferté. Esto es un riesgo, que puede ser absurdo o no, pero es un riesgo. Hay otros tipos de riesgos que están muy presentes, por ejemplo, en las obras públicas. Y en las obras públicas, que son los contratos que en realidad los que se ha desarrollado mayormente este concepto de riesgo. Hay una jurisprudencia muy interesante que quería leerte justamente lo que dice. El contrato de obra pública se celebra y ejecuta a riesgo y ventura del contratista. Fíjate vos, a riesgo y ventura del contratista. A ver, usted es un contratista de obra pública. Si es una obra pública en el cual usted debió haber calculado qué cantidad de días llueve, qué cantidad de días usted debe tener, no va a poder continuar con la obra por una cuestión climática. Usted debió haber calculado cuál es la época de huracanes en el ámbito, en el país donde está desarrollando, donde se está construyendo la obra. Usted debió haber previsto, en definitiva, que de acuerdo a lo que el gobierno viene decidiendo, iba a haber un aumento salarial a sus propios empleados en el área que corresponda a construcción o lo que fuera. Es decir, usted debió haber previsto la prevención. La prevención que tiene un empresario común dentro de su propia organización para evitar ciertos riesgos. Riesgos de demanda, riesgos de oferta, riesgos en materia de las dificultades en la productividad. El contratista del Estado además debe tener en cuenta que tiene ciertos riesgos de acuerdo a la contratación. Ahora, debió haber previsto. Yo tengo otros riesgos, los imprevisibles. Y en aquellos riesgos imprevisibles yo tengo figuras jurídicas para aplicar.
que va a depender si el régimen jurídico lo acepta o no. El caso fortuito de la fuerza mayor, frente a una imprevisibilidad vinculado a la naturaleza y que realmente no se pudo prever. Puedo estar en presencia de la teoría de la imprevisión, una teoría que me permite la recomposición del contrato, por ejemplo. Cuando estoy frente a circunstancias sobrevinientes que no pude prever y que ocasionan una ruptura en la ecuación económica financiera. Yo tengo estas figuras. Por ejemplo, en la normativa argentina están aceptadas. Tengo la teoría de la recomposición del contrato, tengo la previsión del caso fortuito o fuerza mayor, yo lo tengo previsto. Es decir, tengo estas vías. Ahora, tengo también otras potestades de la administración. Cuando la administración en muchos países tiene esta competencia para dejar sin efecto la contratación porque existen razones de interés público que obligan a que la administración no continúe con esa contratación. Es lo que, por ejemplo, se llama revocación por interés público, por oportunidad, mérito, conveniencia. Es una valoración. Bueno, ¿puede el contratista previamente a iniciar en el procedimiento de contratación prever que la administración le va a revocar por oportunidad, mérito, conveniencia? No. Pero sabe que hay una norma, si lo tiene expresamente contemplada, que prevé ese supuesto. Por lo tanto, lo que no va a prever es si va a suceder o no. Pero existe esa posibilidad. Y ante esa posibilidad, por ejemplo, en el régimen argentino, se prevé una reparación de los daños emergentes, no del lucro cesante. Tengo una potestad de la administración. Ahora, hay cambios económicos, cambios jurídicos, que muchas veces producen en la contratación determinados desajustes, y no solamente a nivel de ecuación económica financiera, a nivel de la prórroga, es decir, las prórrogas en los pagos, etcétera, etcétera, que lleva a que evidentemente haya que compensar al contratista cuando no lo pudo prever. Es la inestabilidad la que en realidad pone está en uno de los platillos, y en el otro tengo la previsibilidad. ¿Qué pude prever y qué no pude prever? Y lo que no pude prever, la norma me permite acudir a la teoría de la imprevisión, al caso fortuito o fuerza mayor. A ver, reconozcamos que no todo es una contratación simple de una provisión de un bien. En una contratación, en una concesión de obra pública, en una concesión de servicio público, en una contratación de obra pública, hay distintos actores en la contratación. El empleado, el subcontratista, el que provee los elementos para la construcción, el usuario. Y entonces yo acá voy a hacer 2 o 3 comentarios para después quizás darte lugar porque me va a interesar conversar sobre los riesgos de la administración, ¿no? Y los 2 comentarios que hago es esto. Generalmente cuando se habla de la gestión de riesgos, ese proceso que necesito realizar para prever, para evitar si lo puedo evitar, y si no puedo evitar, para que el efecto negativo, para que haya menos efectos negativos. Internamente, el empresario, contratista del Estado, puede adoptar un proceso, puede adoptar elementos, puede adoptar la ISO 31000 para evitar esos riesgos. Ahora, cuando contrata del Estado, está sometido a las potestades del Estado y a la previsión del Estado, a ciertas inestabilidades, a lo que dice el régimen jurídico, a la necesidad que tiene el Estado. Por eso siempre es muy bueno una buena reglamentación contractual y un contrato que realmente prevea los distintos supuestos. Ahora, es cierto,
entra en juego acá también una figura muy interesante, que es el principio de la seguridad jurídica. Y esto se presenta cuando hay cambio de la seguridad jurídica, porque derivado de la seguridad jurídica nosotros tenemos la confianza legítima. Y puedo llegar a tener un caso de responsabilidad contractual del Estado en la medida en que considere que hay una violación a la confianza legítima. Yo confié en el otro. La conducta previa del otro es lo que a mí me ha permitido confiar, porque además está en juego el principio de buena fe. En esa confianza legítima trasladada al contrato administrativo, siempre voy a tener por parte de la administración el argumento de una potestad pública y el interés público comprometido. Y además, no tengo la obligación de mantener yo, administración, el régimen jurídico, porque puedo adaptar el régimen jurídico y cambiarlo en función de las necesidades públicas que deba satisfacer. Y esto va a crear, en definitiva, un quiebre de la seguridad jurídica. El gran conflicto, entonces, en la gestión de riesgo también, es cuál es la importancia que tiene la seguridad jurídica frente a una inestabilidad normativa. Voy a traer a colación una sentencia muy interesante de la Corte Argentina del año 2010, el caso CAS Case, en el cual expresó todo contrato, y esto por un principio del Código Civil del anterior, pero bueno, es un principio general, todo contrato, incluso el contrato administrativo, debe celebrarse de buena fe. La buena fe y de acuerdo a lo que las partes entendieron o pudieron entender, obrando con cuidado y previsión. Fíjense que estoy hablando de la palabra fundamental en la gestión de riesgo, la prevención. Principios aplicables, tanto el derecho privado dice como el derecho público. En materia de contratación pública, así como en los demás ámbitos donde la actividad, donde la administración desarrolla su actividad, ésta se halla además sujeto al principio de legalidad. Entonces, ¿esto qué hace? Que yo desplace la autonomía de la voluntad, porque tengo un principio de legalidad en el cual el contratista y la administración no pueden acordar como quieran, tienen que seguir el reglamento. Ahora, no estoy autorizado a violar la norma legal, pero debo actuar con buena fe. Debo en última instancia valorar esa previsión. La Corte ha dicho con esto, en un caso de concesión de servicio público, un contrato de concesión debe ser lo suficientemente claro para manifestar la intención que tuvieron las partes en el momento de acordar. Lo que se extiende, lo que se va a ejecutar, lo que se va a interpretar en la ejecución del contrato, tengo que además interpretarlo de acuerdo a las bases del contrato. Y acá hay una parte muy interesante vinculado a la previsión y al contrato, que es aquellas dudas que ha podido tener el contratista, el oferente, al momento de presentarse, por ejemplo, en una licitación pública. Las bases de la licitación pública. Todo aquello en la cual no solicitó una explicación, las dudas que tuvo para que se aclararan esas condiciones, después no puede ser un argumento para querer modificar el contrato. Es decir, si él en la ejecución del contrato interpretó de acuerdo a su criterio determinado tipo de obligación que tenía, no puede decir que esto es su interpretación, debió haberlo preguntado al momento si le generaba duda. El riesgo empresario, por lo tanto, en la contratación pública también tiene que ver con esa diligencia desde que me someto al régimen porque estoy ofertando. Las dudas, las preguntas, las etapas de adjudicación, los recursos que o reclamos que pudo haber presentado, la petición, etcétera, etcétera.
es un proceso interno del empresario, pero que además en el procedimiento de la contratación va a tener que manifestarse a partir de determinadas medidas preventivas que él mismo debe tomar para poder ejecutar después el contrato de acuerdo a la ley y de acuerdo a lo que expresamente constituyó el convenio. Genial, genial, la verdad, profesora. Y realmente interesante empezar por esa óptica de ver los riesgos que recaen no sobre la administración en este caso, sino sobre el propio contratista. Y eso que usted decía, por ejemplo, de la aclaración de cualquier duda. Bueno, en la legislación dominicana nosotros tenemos varias etapas obligatorias para la contratación Exacto. pública. Y una de esas etapas es la de instrucciones a los oferentes, donde se publicitan todo lo que son las condiciones de la contratación. Ese precisamente es el momento en el que ese interesado, ese proveedor interesado en participar en un procedimiento, pues debe de aclarar todo lo que tenga duda para luego no poder alegar una ignorancia. Aunque es bueno también reconocer que en la República Dominicana, pienso que las instituciones a nivel de administración pública han tratado este tema bastante tímido. ¿Por qué? Porque se han dejado poner en la posición de que tú eres la administración y tú eres la responsable del riesgo que yo no preví. O sea, nos hemos dejado que los proveedores sean los que condicionen qué debo yo hacer y no hacer. Exacto. Aun cuando ellos también cargan con una responsabilidad de un riesgo inherente a la misma contratación. Entonces, la verdad que es algo, creo que ilustrador para todos los que nos están escuchando y que empecemos también a verlo por esa óptica, que a nivel institucional tenemos que entender que la institución no es la culpable de todo. También el propio contratista debe de cargar con su responsabilidad. Y aquí no hablamos del tema de caso fortuito ni de fuerza mayor. Eso, claro está amparado. Pero hay una parte que es todo lo que conlleva. Y bueno, aquí nosotros podemos también agregar que el sometimiento pleno de ese contratista tan pronto presenta su oferta con los pliegos de condiciones. O sea, si usted decidió participar, usted está aceptando los caballos y las vacas que les trae el procedimiento. No puede luego decir, bueno, que yo no quería esas vacas y esos caballos. No, usted lo aceptó tan pronto presentó su oferta. Entonces, tenemos que también nosotros como instituciones, a las instituciones públicas, entender ese rol. Y genial me parece también la aproximación por el hecho de que decíamos al principio que la contratación pública no es solamente de las instituciones, es de todos los actores y los proveedores debemos de aprender también a dejar, no sé si decirle mala práctica o porque puede que aparezcan algunos sabios que lo hagan a sabiendas y quieran simplemente aprovecharse de esa coyuntura para cargar a la administración con más responsabilidades que son propias suyas. Y usted decía también algo interesante del quiebre de la seguridad jurídica cuando hay una variación en los intereses de la administración. Yo digo que eso es hay un quiebre de la seguridad jurídica, claro que sí, pero eso es un riesgo calculado y reglado, porque además de que está establecido que yo como administración puedo variar mis intereses y por tanto un día estoy llevando a cabo un procedimiento de contratación, pero realmente las circunstancias cambiaron. Ojo, esto no es tampoco para emplearlo de forma alegre, sino bajo el debido procedimiento. Pero ese quiebre de la seguridad jurídica no es tal o no es tan grave si lo hacemos amparado totalmente en el debido procedimiento administrativo. Nosotros, por ejemplo, tenemos en la legislación dominicana lo que es la declaratoria de lesividad, que luego de que yo tengo un contrato, pues perfectamente cambiaron las condiciones de esa contratación y yo como institución tengo esa facultad de poder agotar ese procedimiento para desestimar esa relación contractual en términos llanos. Ahora bien, hay un debido proceso que debe de agotarse,
No es que la institución unilateralmente dice que sí y ya. O sea, ese debido proceso incluye un trámite ante la jurisdicción contenciosa administrativa para poder darle la formalidad al proceso como tal. Entonces, es un quiebre, pienso yo, que ahí claro está la seguridad jurídica, pero ese quiebre puede ser atenuado atendiendo a las disposiciones que propiamente tenemos en la norma. Entonces, sí quería hacer ese comentario antes de pasar al segundo componente que usted precisamente mencionaba, y es de cara a la administración. ¿Cómo podemos ver entonces esos riesgos en la contratación pública? Sí, es evidente que el contratista, a partir de los principios del debido proceso, tiene también una protección frente a estas situaciones. Desde el punto de vista de la administración, partimos de un problema. La administración generalmente no toma, o sea, considera que no tiene riesgos en la administración. Como que la administración estuviera más allá del bien y del mal. Como está más allá del bien y del mal, no hay riesgos en la contratación administrativa para la administración. Por eso y que estamos como protegidos. O sea, exacto, la gestión de riesgo es una gestión que se ha estudiado desde la ISO 31000 para la propia empresa, como si la administración no tuviera riesgo. El primer riesgo que corre la administración es que no se cumpla el contrato. Es el primer riesgo que tiene. Muchas veces no solamente generado por el contratista, sino por ella misma. ¿Hay realmente una valoración cuando no se concluye el contrato por las vías normales de que realmente está el interés público comprometido, o es coyuntural? Fue una cuestión de inestabilidad económica o jurídica. ¿Por qué marco esto? Porque toda contratación nace para cumplir un objetivo. ¿Cuál es el verdadero sentido de la contratación? Que satisfaga alguna necesidad o un derecho. Entonces, al concluir la contratación, ¿realmente se cumplió con el objetivo? La administración no mide el riesgo cuando paraliza una obra, cuando revoca un contrato administrativo. No hay realmente una valoración de el no cumplimiento del objetivo como un riesgo frente a esa situación. Porque evidentemente cuando se revoca por oportunidad, mérito y conveniencia, cuando se está demorando la ejecución de determinado contrato, lo que yo estoy haciendo en definitiva es no cumpliendo con el objetivo como realmente lo pretendí. Ahora, creo que hay tres factores importantes en la administración y cuáles serían los riesgos de la administración. El primero, que no se cumpla el objetivo. El segundo, que termine en realidad, y voy a hacer acá, termine afectando el presupuesto en forma excesiva, esto es, pagando un servicio, pagando un bien, pagando una obra, más de lo que debería haber pagado. Y esto se produce por distintos factores. Ahora después voy a comentar algunos. Entonces, la otra riesgo es eso, que termine, y esto desde que lo inicia el procedimiento, en realidad cuando solicita a los contratistas que oferten. El tercer riesgo es el de la corrupción. Evidentemente el riesgo de la corrupción existe y es un riesgo en la contratación. Lo que pasa es que la administración no lo ve como un riesgo. Ahí está. Hay que convencer a la administración que tener un contrato en términos corruptos es un riesgo. Y es un riesgo que no puede convertirse en daño, que lo tiene que prevenir. Ahí está el tema. Es un riesgo que no debe suceder. En la medida en que yo la corrupción no la tome como riesgo, sino como algo que siempre va a suceder en una contratación pública, no tengo que gestionar el riesgo porque no lo tengo. Esto es elemental. Y el otro es un riesgo que va a compartir el empresario, el contratista, con la administración, que es un riesgo que ya se empieza a ver, que es el riesgo tecnológico. Es un riesgo que va a asumir el contratista en los cambios tecnológicos, pero que también la administración lo va a tener que en algún momento gestionar. ¿Cuáles son? Me voy a detener muy brevemente en esta gestión, yo decía de la gestión, de que el riesgo de que la administración termine abonando más de lo que en realidad debería abonar.
Esto sucede en épocas de emergencia. Si nosotros recurrimos a los medios de comunicación, esto yo lo dije ayer en otra charla, a los medios de comunicación y de información de toda Latinoamérica de los últimos 6 meses, vamos a ver que se repite siempre una misma noticia. El tema de los sobreprecios en los contratos de emergencia por el coronavirus. O sea, este virus nos ha dejado unas experiencias impresionantes. Todos los países han pagado por el alcohol, los tapabocas o los barbijos o como lo llamen, por respiradores, por cualquier elemento de higiene, 2, 3, 4, 5 veces más de lo que en realidad ese producto cuesta en el mercado. Las causas son variables. Una, generalmente quien contrata con el Estado sabe que el Estado no cumple con los plazos de pago de las facturas de los bienes que suministra. Ni aún en época de emergencia, y menos en época de emergencia, porque corre el riesgo que por el exceso del presupuesto no se paguen, no se abonen estos servicios o estos bienes. Entonces, tengo que recargar el precio porque en realidad no sé cuándo me va a pagar. En países con una costumbre inflacionaria, por ejemplo la Argentina, esto es muy común. Pero incluso en algunos países con no costumbre inflacionaria, también se presenta esta duplicación o triplicación de precios, porque como no se sabe cuándo se va a pagar, el empresario tiene un giro comercial y ese giro comercial se alimenta de los pagos de los servicios y de los bienes. En la medida en que no tengo un pago, el giro comercial evidentemente me va a afectar. Entonces también, por las dudas, como no sé cuándo me va a pagar, lo voy a triplicar. No necesariamente el sobreprecio es producto de la corrupción. Es producto de la dinámica de la contratación. Habrá que buscarle alguna solución para evidentemente evitar ese riesgo. La administración se dice que compra mal. Este es el párrafo. La administración, cuando compra, compra mal. ¿Y por qué compra mal? Y porque siempre termina pagando más. ¿Pero por qué paga más? Bueno, paga más por, entre otros factores, por este. En esto está relacionado la corrupción. Compra mal porque además tenemos procedimientos irregulares, tenemos la figura de la colusión, hay acuerdo entre los empresarios, entre los contratistas para justamente ofertar en determinados tipos de contrataciones. El contratista que para ser elegido vende su elección a la administración. Entonces la administración dice, vos querés ser elegido, el costo está tarifado, es tanto. Procedimientos que se alargan en el tiempo hasta que llego a la adjudicación, porque tengo una mala gestión de contratación. Y la mala gestión de contratación, no tengo las competencias bien determinadas, no tengo, por más que esté informatizado el sistema, no tengo un sistema que realmente me permita detectar las dificultades de la tecnología para seguir el circuito de contrato, etcétera, etcétera. 3 situaciones entonces, o 3 caminos en estos riesgos de la administración. Una administración que no cumple los objetivos y que cuando va a revocar por interés público se olvidó del objetivo. Un riesgo que compre mal porque el contratista le duplica el precio, le triplica, cuadriplica, lo que fuera, y un riesgo de la corrupción. 3 caminos importantes. Primero, la capacitación de los servidores públicos. Es fundamental. El conocimiento del servidor público, y acá utilizo el término servidor incluyendo a todas las categorías, a los funcionarios máximos, a todos. Una capacitación. ¿Qué es la contratación? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son las técnicas? ¿Hasta dónde llega su responsabilidad?
Hay una total ignorancia del servidor público de cuál es su responsabilidad en la materia de contrataciones. Capacitación del servidor público. Segundo aspecto, prevención. Yo tengo que prevenir el riesgo. ¿Por qué le voy a pedir solamente la prevención del riesgo al contratista? También necesito la prevención del riesgo en la administración. ¿Y cómo Y bueno, a ver, tengo que establecer determinada... Es decir, si yo voy a comprar en una época de emergencia, lo necesito y conozco cuál es la técnica que tiene el proveedor de triplicarme el valor del bien o del servicio y voy a comprar directamente porque no voy a ir a una discusión de precios de licitación o concursos, etcétera, etcétera, bien, tengo que tener una especie de precio testigo, precio razonable, precio de mercado que me permita hacer un análisis de razonabilidad del precio. No va a ser el mismo precio que voy a obtener en un supermercado. Voy a pagar un mayor precio, pero dentro de parámetros de razonabilidad. Yo necesito tener necesito un procedimiento con pautas razonables de precio. Cuando estoy en época de emergencia, cuando estoy en la licitación tendré que usar el menor precio. Pero cuidado, que el menor precio, si yo tengo colusión entre los contratistas, no es menor precio. Es menor precio dentro de la licitación, pero no es el más barato en comparación con los precios de mercado, que es otra cosa totalmente distinta. Tengo que prevenir. ¿Qué otra prevención tengo que tomar? Bueno, acá lo ligo con el tercer camino, control. ¿Cómo controlo la contratación? ¿Cómo evito el riesgo? ¿Cómo evita una empresa el riesgo, sus propios riesgos? Con un buen sistema de control interno. Y acá yo necesito, para prevenir, circuitos de control interno. Un control que vaya de la mano de la gestión de la contratación. Un control que no es que cuando llegue al final voy a controlar. Y no estoy hablando del control de la Corte de Cuentas dominicana, ni estoy hablando del control de las auditorías o de las contadurías o de las contralorías. Estoy hablando del control de quien gestiona. Y acá voy a recurrir a los famosos informes COSO. COSO es en realidad las siglas de un comité conformado, a su vez, por 5 comités que establecen en realidad en materia de auditorías, en materias de control, cuáles son las pautas a seguir en un control interno. Entonces tenemos COSO 1, COSO 2 y COSO 3. El COSO 1, si no me equivoco, es de 1992, el COSO 2, que es el que me voy a referir, del 2004, y el último del año 2014. El COSO 2, el informe COSO 2, que es para la empresa privada, pero, por ejemplo, ya lo empiezan a aplicar los auditores internos y los organismos de control interno en los sectores públicos, se denomina gestión de riesgo. Es el informe de gestión de riesgo. ¿Y qué dice? Mire, si usted quiere gestionar riesgo, aplique un proceso de control interno. Proceso de control interno integrado con el negocio comercial. ¿Para qué? Porque lo que yo quiero, yo empresa, es obtener los resultados. Y para eso yo necesito saber la rentabilidad, el rendimiento, y para esto necesito gestionar riesgos. Es decir, un proceso que me va a involucrar toda la organización, un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Decirle a la dirección de la empresa cuáles son las prevenciones que yo tengo que tomar a partir de los riesgos, cómo planificar mi organización, mi gestión, para incorporando los riesgos. Debo coordinar objetivos, debo dar soporte yo como control interno a todos los sectores de la organización y debo fomentar una verdadera gestión de riesgo
que forme parte de la cultura, dice, cultura del grupo organizacional. Yo gestiono riesgo y esto lo introduzco en la organización dentro de un proceso que me va a dar como resultado información a la alta dirección. Para eso establece principios. En realidad, el informe 3, COSO 3, se denomina prevención del fraude. Estos dos últimos informes en realidad se estructuraron a partir de los debacles financieros producidos principalmente en Estados Unidos, y el último, la palabra fraude, que para nosotros lo podemos identificar con corrupción. Esto yo lo llevo al control interno del sector público, adaptado, por supuesto, al sector público. Entonces, ¿cuál es el camino que yo necesito para gestionar el riesgo en la administración? Capacitación, prevención a través de un sistema de control insertado en la gestión. Evidentemente acá me voy a encontrar con principios generales dentro de lo que es la gestión de riesgo en la administración pública. Y voy a tener parámetros éticos. Yo tengo parámetros éticos. Si en grandes empresas en su propia gestión individual, negocial, tienen códigos de ética, y la verdad es que lo que nos caracterizamos en Latinoamérica es por tener normas de ética, las convenciones contra la corrupción, las dos normas de ética, códigos de ética, código de ética para el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el Poder Administrador, leyes, normas de función pública que establecen conflictos de intereses. Tenemos las recomendaciones de la OCDE, las recomendaciones de la OMC en materia de contrataciones públicas, etcétera. La verdad es que no nos faltan reglamentaciones ni recomendaciones en materia de ética. ¿Qué tenemos? Aplicar la ética en la contratación pública. Para eso yo necesito además complementarlos con instrumentos, por ejemplo, de el control interno. Acá aparecen las figuras del compliance, que están en el sector privado, las traemos al sector público. ¿Cómo insertamos esta nueva figura del compliance que en realidad los auditores dicen está contenida la figura del compliance en los informes COSO 2 y COSO 3, porque son técnicas de cumplimiento que me van mejorando la gestión, detectar dónde está el riesgo de la corrupción para evitarlo. Y en el sector público, yo tengo mucho más elementos que en el sector privado para detectarlo, porque además puedo establecer un buen sistema de gestión interna, de control interno, y complementar con órganos competentes específicos ese control. Ahora, tengo que tener organismos de control separados, independientes, objetivos, apolíticos, neutrales políticamente y muy capacitados, que me van a venir a complementar. Por eso tengo muchos más elementos. Un empresario paga a un oficial de cumplimiento. Es decir, lo contrata. Y si quiere una auditoría externa, también la contrata. Nosotros lo tenemos en los organismos. Nosotros además tenemos sistemas de control interno. Lo que tenemos que hacer es aplicarlo, mejorarlos, ayudarlo con la tecnología y la capacitación. Excelente, excelente. Realmente, bueno, mucho que comentar en esta segunda pregunta, pero me quiero quedar con varios puntitos. Y lo primero es que no puedo dejar pasar el hecho de que hay que mencionar que la administración pública generalmente, y eso incluye a todos los servidores públicos, como decía la profesora Ivanega, sin distinción de la categoría de servidor público, todos los servidores públicos, pensamos que al ejecutar los procedimientos de compras públicas estamos blindados. No nos afecta absolutamente las metidas de pata que demos, ni tampoco si sale o no sale bien. A mí me pagan para yo lanzar un proceso y adjudicarlo, pero realmente me duele que se adjudique o no se adjudique, se cumple con la finalidad y el objetivo que persigue. Eso yo pienso que en muchas ocasiones no tanto. Entonces pensamos que estamos, yo anotaba aquí, como que un manto celestial nos protege, y no es así. No es así. Debemos de entender que es nuestra responsabilidad como
administración pública velar por mitigar o prevenir todos esos riesgos. ¿Por qué? Porque de no hacerlo, entonces estamos comprometiendo nuestra responsabilidad. Y ahí hay todo un tema que podemos conversar de responsabilidad patrimonial del servidor público, que es algo real y que en su mayoría desconocemos. Entonces, a mí me parece bastante atinado los tres componentes que mencionaba la profesora de capacitación, prevención y control, y quería enfocarme en 3 puntos mencionados y otros no mencionados como factores de riesgo en la contratación pública. El primero factor de riesgo y que al final se traducen, como decían, de compramos mal. Compra mal la administración pública porque, bueno, hay falta de formación. Y ya lo decía la profesora, la capacitación constante es el primer eje de todo buen sistema de gestión de riesgos y de todo buen sistema, de todo buen ejercicio de cualquier función. Si usted no sabe lo que está haciendo, está destinado a hacerlo mal. Si no se prepara, no se capacita y no se actualiza, porque esa es otra cosa. Muchas veces, yo hice un cursito hace 800 años de contratación pública, pero las normas cambian y aunque las leyes, que yo siempre le digo esto a los alumnos, el marco legal no está compuesto únicamente por la ley de contratación pública. Es una serie de normativas emitidas a nivel legislativo, emitidas a nivel de reglamentos, emitidas como resoluciones de órganos rectores que se entrelazan para el marco jurídico de la contratación pública. Entonces, tenemos que mantenernos en esa formación y capacitación constante, porque un factor de riesgo que se desprende de la misma falta de formación es las novedades legislativas, las novedades normativas. Si desconocemos lo que ha ido saliendo, lo que se va creando para regular el sistema, pues entonces lo que sea que nosotros hagamos va a estar desfasado por 1, 2, 3, 10 años. El segundo puntito es en cuanto a las debilidades del procedimiento del gerenciamiento del contrato, Decía la profesora que en muchas ocasiones al ejecutar los procedimientos se nos olvida a las administraciones públicas cuál fue en principio el objetivo que queríamos, qué es lo que perseguíamos. Y eso es porque nos desvinculamos del procedimiento, porque ya yo lo adjudiqué. Ya se adjudicó el proceso, ya yo no tengo nada que ver con eso y no es así. A lo interno de las instituciones debemos de garantizar el seguimiento de lo que yo pedí que quería es lo que me están dando, porque si no, estoy pagando de más, estoy comprando mal. No sé si me están entregando lo que yo pedí. No estoy fiscalizándolo. Y puedo poner un ejemplo, y yo creo que muchos se van a sentir identificados. No es extraño que quien recibe los lápices que compramos en una institución, por ejemplo, sea el encargado de almacén. Y ese encargado de almacén no tiene ni idea de cómo se llegó a esa entrega. No tiene ni idea de que hubo un procedimiento de contratación. No tiene ni idea de que yo pedí esos lápices con unas características específicas. Es tan importante la elaboración de los pliegos, como también la evaluación de las muestras, como también el gerenciamiento de ese contrato y que a mí me entreguen lo que yo inicialmente pedí que quería. Porque si no, vamos a seguir comprando mal en las instituciones. Y no hay forma de que nosotros lo dejemos de hacer si no empoderamos a toda la organización y establecemos, y eso me lleva al tercer punto, que es un sistema interno para controlar lo que es el flujo de la contratación pública. Y ese sistema, desde el ETSI nosotros precisamente les mencionaba antes que impulsamos lo que es la aplicación de normativa ISO como la 37301, que es de cumplimiento normativo, y precisamente busca que se prevean todo ese tipo de incumplimientos o riesgos que existen
Pero también les mencionaba también que desde el ETSI estamos impulsando eso, que es programas de gestión de riesgos en la contratación pública, de forma que las instituciones puedan establecer fácilmente, como decía la profesora, apoyándonos también en la tecnología, porque es necesario y la tenemos ahí, usémosla, pero que nos permita una trazabilidad real de dónde están los riesgos y qué yo estoy haciendo para evitarlos. Porque esos sistemas de control son los que a nosotros nos van a ayudar como institución a mantener lo que inicialmente estamos llamados a hacer, y es cumplir con los objetivos de ese interés general. Entonces, para dar paso a la última preguntita, pues yo quisiera que usted, profesor Ibanega, me comparta un poquito con cuáles son esos medios de prevención. O sea, cómo entonces nosotros materializamos esa prevención de ese riesgo. Además de ver los componentes de capacitación, prevención, control, ¿qué mecanismos podemos nosotros ver? Y también ahí podemos abundar un poquito con el tema de un punto que usted me expresó que le interesaba desarrollar un poco más en cuanto a la previsibilidad o no de los riesgos. No le escucho, está en mute, profe. ¿Ahora? Bien, brevemente, para no extenderme mucho más, porque la gente ya hace más de una hora que estamos. ¿Cómo prevenir? A ver, en realidad, desde el punto de vista del control, yo te diría establecer procedimientos de control. Primero, una capacitación sobre la importancia del control y qué es el control interno. Esto es fundamental. Y luego establecer circuitos de control interno que tienen que ser concomitantes y que pueden ser también posteriores, pero concomitantes mientras se va desarrollando la contratación. Es decir, entender que en realidad es una especie de autocontrol, el control de la mano de la gestión, complementado con un sistema de control interno que pueda llegar a ser posterior, no habría ningún tipo de problema, pero que en realidad sí apunte al control mientras se gestiona. Para esto, evidentemente, yo necesito una capacitación especial y necesito un control que sea un control de legalidad, un control que lleve el procedimiento, que pueda llegar a ser económico, es decir, cada uno en el sector que le corresponde intervenir en la contratación hace su propio control, va siguiendo el procedimiento, se controla lo anterior, evidentemente, y en un momento determinado yo puedo llegar a tener a su vez un órgano de control que controle el procedimiento antes de la adjudicación. Para eso, además, puedo llegar a tener en la República Argentina, por ejemplo, el Servicio Jurídico Permanente, que es el que va a hacer el control de legalidad a partir del dictamen previo al acto administrativo, complementado. Pero además quiero poner énfasis en una cuestión muy breve, muy breve. Es importante que aún quienes van a ejercer un control, y no este control interno, ese control unido al proceso, sino otro control. Estoy hablando la Corte de Cuentas, estoy hablando de las contralorías, las auditorías. Hay una concepción de que el control posterior, por ejemplo, es un control que no sirve, porque es posterior. A ver, lo posterior no quiere decir que sea inoportuno. Yo tengo que diferenciar también dentro de lo que voy a controlar la importancia a nivel presupuestario, económico o social de una. Cuando yo tengo una contratación que realmente es significativa en cuanto a su valor y a su valor económico o social, cualquiera de los dos, yo tengo que enfatizar el control. Esto no quiere decir que no deje de controlar a la simple contratación, pero hay contrataciones que obligan a un mayor control y para esto necesito complementarlo con la transparencia.
yo necesito contrataciones transparentes. Porque cuando hay transparencia, evidentemente el control es mucho más fácil. Y porque yo puedo coadyuvar con un control social que no sea obstructivo del procedimiento, sino que lleve al procedimiento, ¿correcto? Que también acompañe, que pueda verse la contratación, que deje de ser ese ámbito oculto, porque en realidad la corrupción tiene su manifestación en lo oculto, no en lo transparente. Es contradictorio. Respecto a los riesgos previsibles o imprevisibles, lo que yo decía era que hay riesgo que el empresario, para la administración, calculo que es lo que me estás en última instancia, yo hablé del previsible o no previsible para el contratista. Para el contratista tiene que prever los riesgos de acuerdo al bien, al servicio o a la obra que está construyendo, y además, cuando la norma jurídica le establece potestades a la administración, la verdad que prevé que en algún momento, quizás no, haya una revocación por oportunidad, mérito o conveniencia, ¿no? Me estoy refiriendo. O la previsión del caso fortuito fuerza mayor. Para la administración, en realidad, ¿qué riesgo imprevisible podría ser? Bueno, ha sucedido hace muchos años el efecto que, en realidad, la consecuencia que tuvo el llamado efecto tequila en las economías de algunos países, por ejemplo, la Argentina, que llevó a una inestabilidad económica significativa. Esta estabilidad económica significativa produjo una inestabilidad en muchos contratos, afectando la ecuación económica financiera de los contratistas. Entonces, después aparece la figura de la renegociación contractual, porque lo que se tiende en general además es renegociar. No puedo volver, o sea, no puedo seguir con lo que originariamente acordé. Debo renegociar porque hay un efecto que yo no lo pude prever. Estas son las consecuencias de la globalización. Te diría que las administraciones, como riesgo imprevisible, tienen los riesgos de la globalización o los del virus. Nadie previó la pandemia. Nadie la pudo prever de esta forma. Esto evidentemente afecta. Y afecta, vos fíjate que tenés dos tipos de contrataciones con la pandemia. La contratación de la pandemia, la contratación que yo necesito para abastecer, y el contrato afectado por la pandemia, el que está en ejecución y que de repente dilato los pagos, suspendo las obras, revoco. Esto no era previsible. Nadie se esperaba el virus, nadie se esperaba que fuera así el virus, además. Sin embargo, lo ha afectado. Frente a esa imprevisibilidad, generalmente lo que se aplica son las técnicas de renegociación para evitar que el contratista además tiene una importancia dentro de la política económica de un país, vea afectado, ¿no?, su giro, su ecuación económica financiera, y en última instancia haya cierto acuerdo sobre cómo morigerar las consecuencias. Porque es cierto, la administración puede demorar algún pago, puede demorar la ejecución de una obra pública, pero en algún momento, si la obra pública comenzó a iniciarse, es porque se necesitaba. Excelente. Y la esperanza. Excelente, excelente, ¿no? Y realmente esa era la intención, profesora, de que ya que veíamos la imprevisibilidad desde la óptica del proveedor, del contratista, pues también verlo desde la administración. Y es que efectivamente, como administración contratante, se puede ver expuesta a una serie de imprevisibilidades y también otros elementos que claramente debe de prevenir. Y quería acotar cuáles constituían esa imprevisibilidad, porque muchas veces las administraciones contratantes creo que exageramos un poquito lo que se considera imprevisible. Entonces es bueno delimitarlo bastante eso, porque no es tampoco un cuaderno en blanco para ahí poner lo que nos plazca, sino que debe de ser bastante limitado. Prende el horno. Correcto. Entonces, nada, realmente
Ha sido todo, pienso que ha sido bastante productiva. Muchísimas gracias, ha sido bárbaro este intercambio, la verdad que me encantó, me encantó. Ahí estaba leyendo en los comentarios, pero veo que hacen algunos comentarios, lo que no vi ninguna preguntita. Creo que no se entendió nada de lo que estamos hablando aquí, o será que se entendió, pero vamos a abrir una sesión por si algunos tienen preguntas, para que aprovechen este momentico y así las respondemos desde ya, o sea, nuevamente y aprovechando el tiempo, le agradezco que aceptara esta invitación y más que nada este intercambio, que creo que ha sido de bastante provecho y es una figura que no ha sido muy explorada precisamente por nuestra intención de llevar este tipo de soluciones a las instituciones. Consideramos oportuno tratar el tema de la gestión de riesgos enfocado a la contratación pública, lo que permite también entender el espectro de lo que estamos hablando y que se vea como una solución, y más que una solución, una necesidad que tienen las administraciones de gestionar sus riesgos. No podemos andar por la vida dejando que todo pase y no me afecta. No es así. Tenemos que agotar ese rol de prevenir y de mitigar los riesgos que son también nuestra responsabilidad. Entonces, más o menos eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, ahí leo que ha sido bastante claro. Agradeciéndole a usted también, ahí veo que la alaban y la aplauden. Muchas gracias a todos, además por escuchar, así que les agradezco mucho. Sí, no, pues genial, entonces, qué bueno que se entendió todo. Saber que vamos a estar colgando en nuestro canal de YouTube este webinar para que todos puedan acceder. Y si algo no quedó clarito, pues ahí le damos rewind. Ahí se podría haber preguntas. Lo vamos viendo y cualquier pregunta, pues estamos a la orden y en las redes nos pueden escribir directamente y así también vamos aclarando cualquier duda que tengan sobre este tema o sobre cualquier tema de las demás ponencias que estuvimos tratando y que la tengan guardaditas. Nuevamente, profesor. Muchas gracias. Eterno agradecimiento. Gracias. Muchas gracias. Y creo que tenés interesantes preguntas sobre el proyecto que hoy nos planteaste de los cursos. Así que yo te dejo porque casi seguro vas a seguir vos con las preguntas. Les agradezco a todos los que escucharon y me parece fantástico este desafío en el cual que emprendiste, que ya no es un desafío, ya está. Me parece que es fundamental ahondar sobre aspectos tan importantes, no solamente desde el punto de vista profesional, sino social, ¿no? Que son las contrataciones públicas, que siguen siendo ese instrumento tan importante para las políticas públicas, pero además para la sociedad. Así que eso es lo que nosotros queremos que se entienda y que llegue a la sociedad. Esto no es un tema político, no es un tema solamente económico, es un tema técnico, es un tema social, es un tema de todos y todos debemos de manejarlo, todos debemos de involucrarnos porque a todos nos afecta. Entonces, nuevamente agradecer a todos por su sintonía. Muchas gracias, Babiji, muchas gracias a todos. Y pasen muy buenas noches. Muchas gracias.